En nuestro aniversario, mi esposa tiró mi regalo a la basura. No quiero cosas hechas a mano. Mi hija se rió. No puedes competir con el nuevo novio de mamá, papá. No discutí, simplemente lo saqué de la basura. Al día siguiente, lo vio en el escaparate de una galería con un precio de $150.000. Así que esto es lo que pasa con los aniversarios, se supone que son una celebración mágica del amor, el compromiso y todas esas tonterías de las tarjetas de felicitación que te hacen creer en un felices para siempre, ¿verdad? Bueno, déjame contarte sobre mi 10º aniversario, que resultó ser menos un final de cuento de hadas y más una ejecución pública con aperitivos. Imagina esta escena, velas parpadeando en nuestra mesa del comedor como si intentaran crear el ambiente para el romance, un poco de jazz suave sonando de fondo que había seleccionado cuidadosamente de una lista de reproducción de Spotify llamada Romantic Dinner Vibes, y yo, tu amigable esposo sentimental del vecindario que todavía cree en los grandes gestos, parado allí como un idiota con la sonrisa más grande y orgullosa estampada en mi cara, en mis manos, un regalo que pasé 4 meses construyendo en mi taller, vertiendo mi corazón, alma y lo que quedaba de mi cordura en cada detalle. Este no era un regalo cualquiera, amigos. Era una caja de nogal hecha a medida, elegante como un diamante, tan simbólica como una pintura renacentista, tallada con nuestras iniciales entrelazadas en un hermoso patrón de nudo celta que me llevó semanas conseguir. Hablo de 200 horas de trabajo meticuloso, 3 brocas rotas que tuve que pedir a pedido porque, al parecer, soy la única persona en Estados Unidos que todavía usa ese tamaño, y una ceja quemada por haberme entusiasmado demasiado con la estufa de leña. Sí, fue una visita divertida a urgencias. ¿Cómo se quemó la ceja, señor? Arte, señor. Me la quemé por arte. Ella tampoco parecía impresionada, ahora que lo pienso, pero estoy divagando. Allí estaba, observando a mi esposa Clara abrir esta obra maestra con la misma anticipación que haría que un niño en Navidad pareciera un nihilista. La había envuelto en un precioso papel hecho a mano que había llevado 40 minutos desde una tienda de artesanía, porque Dios no quiera que use papel de regalo normal para algo tan significativo. Llegó el momento de la verdad. Retiró la última capa, y allí estaba mi bebé, brillando bajo la luz de las velas, con cada curva y borde perfectos. ¿Y qué obtuve a cambio? Silencio. No era el silencio agradable, como cuando alguien está tan conmovido que no puede hablar. No, era el silencio incómodo y extraño que se siente cuando alguien abre un pastel de frutas de su tía rara y tiene que fingir que no se está muriendo por dentro. Entonces llegó ese suspiro. ¡Ay, ese suspiro! Ya sabes a cuál me refiero. El que dice, me avergüenza que existas en la misma dimensión que yo. El que te hace cuestionar cada decisión que te ha llevado a este preciso momento. La que podía congelar lava y entristecer a los cachorros. Te dije que quería el brazalete Cartier, dijo, sin siquiera mirarme, solo observando mis 4 meses de sangre, sudor y lágrimas como si fueran un trozo de madera a la deriva que hubiera encontrado en la playa. Su voz tenía ese tono monótono y decepcionado que me había familiarizado con los años. El mismo tono que usó cuando olvidé comprar la leche de almendras orgánica o cuando tuve la osadía de respirar demasiado fuerte durante sus sesiones de yoga. Podría haberlo dejado pasar. Podría haberme portado mejor, asentir con la cabeza en señal de disculpa y prometer devolver mi sincera creación a cambio de una pieza de metal carísima con un logo de diseñador. Pero ¿sabes qué? Estaba cansado. Cansado de ser el saco de boxeo. Cansado de que mis esfuerzos no sirvieran para nada. Cansado de sentirme como si estuviera haciendo una audición para el papel de esposo en mi propio matrimonio y ser rechazado constantemente. Así que la miré fijamente a los ojos y le dije, te dije que quería afecto. Simplemente dímelo, así de simple. Supongo que ambos estábamos decepcionados. La expresión de su rostro era inestimable, entre la sorpresa de que me hubiera atrevido y la molestia de haberme atrevido a expresar una emoción humana en su presencia. Pero antes de que este hermoso momento de tensión matrimonial se convirtiera en la discusión que merecía, ocurrió algo aún mejor, o peor, según se mire. Golpe sordo. Ese sonido. Ese golpe sordo, hueco, final y desgarrador de mi obra maestra, mi trabajo de 200 horas de amor, al caer al fondo del cubo de basura de la cocina. Justo ahí, junto a los contenedores de comida para llevar de anoche y los pozos de café. Clara simplemente se levantó, fue a la basura y la tiró como si estuviera tirando correo basura.
No quiero basura hecha a mano, murmuró, sin siquiera intentar suavizar el golpe. Simplemente llamó a 4 meses de mi vida basura. Sin dudarlo ni pensárselo 2 veces, solo puro desprecio concentrado, envuelto en 4 palabritas. Me quedé allí, paralizado, viendo mi regalo de aniversario entre una cáscara de plátano y un envase de yogur vacío, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi cerebro estaba haciendo eso de no poder adaptarse a la realidad. Como cuando ves una película de terror y aparece el monstruo, pero tu mente necesita un segundo para procesar que sí, que esto está pasando de verdad y que sí, que probablemente deberías gritar ahora. Pero espera, la cosa mejora. Porque justo cuando pensaba que este aniversario no podía ser más humillante, mi hija adolescente, Sophie, decidió intervenir desde su trono en el sofá de la sala, donde aparentemente había estado viendo todo este desastre como si fuera su entretenimiento personal de la noche. De hecho, se rió, una risita tierna que habría sido adorable en cualquier otro contexto, y dijo, «Anda ya, papá, no puedes competir con el nuevo novio de mamá. Compra ropa de diseño». Disculpa, ¿qué? Un nuevo novio. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo o diciendo que se nos acabó la leche. Mi hija de 15 años acaba de confirmar que mi esposa tiene novio, un nuevo novio, insinuando que había tenido otros, y lo hizo con la misma energía que quien pide pizza. Mientras tanto, Clara ni siquiera se inmutó, no lo negó, no mostró ni una pizca de vergüenza o arrepentimiento. Simplemente cogió su teléfono y empezó a navegar como si Sofía hubiera mencionado lo que había almorzado. Ah, sí, unión familiar. Nada reconforta tanto como ser asado en un estéreo perfecto por las 2 personas que se supone que más te aman en este mundo. Nada dice feliz aniversario como descubrir que tu matrimonio es una broma, que tu arte es basura y que tu hijo adolescente sabe más que tú sobre la vida amorosa de tu esposa. Esta fue mi pintura de Norman Rockwell, mi pedazo de cultura americana, mi sueño hecho realidad. Me quedé allí parado en ese momento, con las velas aún parpadeando estúpidamente, el jazz aún tocando sus melodías suaves e inconscientes, mirando entre el cubo de basura que contenía mi corazón y la familia que acababa de decidir colectivamente que no merecía la más mínima decencia humana. ¿Y saben qué fue lo peor? Una pequeña y patética parte de mí seguía pensando, quizás debería haber comprado la pulsera. Porque eso es lo que te hacen años de este tipo de trato. Te hace pensar que, de alguna manera, tú eres el problema. Que si hubieras sido mejor, hecho más, te hubieras esforzado más, tal vez valdría la pena amarte. Pero ahí, mirando a mi hija sonriendo con sorna a su teléfono y a mi esposa ya enviando mensajes a alguien, probablemente al novio con el presupuesto de diseñador, algo hizo clic. No de forma dramática, no como en una película con música a todo volumen. Solo una simple y silenciosa comprensión, estaba harta. Basta de disculparme por ser considerada. Ya no me sentía culpable por no ser lo suficientemente rico, ni lo suficientemente genial, ni lo que fuera. Ya no dejaba que esta gente me hiciera sentir pequeño. Aunque aún no lo sabía, ese cubo de basura estaba a punto de convertirse en lo mejor que me había pasado en la vida. Es curioso cómo funciona eso, ¿verdad? Me quedé ahí parado, mirando ese cubo de basura como si contuviera las respuestas a los mayores misterios de la vida. ¿Conoces esa sensación cuando ocurre algo tan absurdo que te deja sin energía por un minuto? Como cuando ves a alguien con crocs y calcetines, o cuando el GPS te dice que gires a la derecha hacia un lago. Ahí estaba yo, mentalmente. 3 meses de sudor, y lo digo en serio, porque mi taller no tiene aire acondicionado y había estado trabajando todo el verano, con polvo que se me había infiltrado por todas partes, incluso en lugares donde no sabía qué polvo podía alcanzar, y decisiones de vida cuestionables. Como saltarme la noche de póker de mi amigo unas 17 veces para lijar esto hasta que casi desaparecieron mis huellas. Todo estaba en ese cubo de basura, junto a un burrito a medio comer que estoy casi seguro de que llevaba ahí desde el martes. La parte racional de mi cerebro me gritaba que dijera algo, que me defendiera, que me pusiera de pie y declarara que ese comportamiento era inaceptable y exigiera el respeto que merecía como ser humano y esposo. ¿Pero saben qué hice en cambio? Absolutamente nada. No dije ni una palabra. Me quedé ahí parado como un maniquí en unos grandes almacenes a punto de cerrar, viendo a mi familia continuar su velada como si no me hubieran dado un mazazo en el alma. Clara ya se había sentado en el sofá, poniéndose cómoda con su teléfono, mientras Sofía hacía eso que hacen los adolescentes, estar con el teléfono,
viendo la tele y juzgándote a todos al mismo tiempo. Multitarea en su máxima expresión. Después de lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 30 segundos, me acerqué al armario de la cocina y saqué mis guantes de trabajo. Los de alta resistencia los uso para carpintería rudimentaria, porque Dios no quiera tocar algo que ha estado en la basura con las manos desnudas. Tenía que mantener cierta dignidad, incluso si estaba literalmente rebuscando en la basura de mi propia cocina. Metí la mano en el cubo de basura, rebuscando con cuidado entre los restos de burrito y lo que parecía ser un envase vacío de yogur griego, y saqué mi escultura. Mi bebé. Mi obra maestra. Mi testimonio de 4 meses de que todavía creía en el romance como si fuera un personaje delirante de Disney. ¿Y saben qué? Tenía salsa. De hecho, tenía salsa. Una pequeña gota naranja de lo que creo que era salsa chipotle, ahí mismo, en la esquina donde pasé 6 horas perfeccionando la curva. 6 horas de mi vida. Ahora adornadas con condimentos mexicanos. Tomé una toalla de papel y la limpié con el mayor cuidado posible, porque aunque esta cosa acababa de ser desechada por la mujer que prometió amarme para siempre, todavía me importaba. Es curioso cómo funciona eso. Le tenía más respeto a este trozo de madera que mi propia esposa a mí. Gestión de residuos con sentimientos. Murmuré para mí mismo, y sinceramente, esa debería ser mi nueva marca. Olvídate del carpintero. Olvídate del artesano. Olvídate de mi marido. Ahora soy oficialmente una especialista en gestión de residuos con gran profundidad emocional. Ponlo en una tarjeta de presentación y verás a cuántos eventos de networking me invitan. Envolví cuidadosamente la escultura en una toalla vieja, asegurándome de protegerla de cualquier otra humillación, porque al parecer necesitaba un guardaespaldas de mi propia familia. Mientras tanto, desde la sala, oía la voz de Clara, animada y risueña. Ya sabes ese tono, el que usaba cuando empezamos a salir, cuando yo, al parecer, aún tenía valor como ser humano. Sí, ¿esa? Solo que ahora estaba dirigida a la pantalla de su teléfono. La miré, y efectivamente, estaba en FaceTime con alguien. El ángulo de su teléfono y la forma en que se retorcía el pelo como una adolescente en un concierto de una banda de chicos me lo dijeron todo. Tenía que ser Brice. El novio. El diseñador que compraba regalos, tenía un yate y poseía a Brice, algo que mi hija había mencionado tan casualmente hace unos 10 minutos. Eché un vistazo a la pantalla, porque, claro, miré. Soy humana. Y sí, ahí estaba. Mandíbula cuadrada, un cabello perfecto que probablemente requería más producto que una pequeña peluquería, y lo que parecía un fondo de temática náutica que gritaba, tengo un barco y necesito que lo sepas. Clara se reía de algo que dijo. Esa risa sincera y plena que no había oído dirigida a nada que yo hubiera dicho en probablemente 3 años. Quizá 4. ¿Quién lleva la cuenta? Yo. Estoy contando. Obviamente. Así que le dije al tipo del puerto. Brice decía, con la voz saliendo por el altavoz del teléfono, porque al parecer Clara quería que todos escucharan esta fascinante historia. Que si no podía restaurar la teca para el viernes, me iría a otro sitio. Hay que ser firme con esta gente. Esta gente. Este tipo hablaba de los trabajadores de mantenimiento de barcos como si fuera el dueño de una plantación hablando de la ayuda, y Clara se lo tragaba como si fuera la conversación más fascinante de la historia. Miré mi escultura, ahora envuelta en su toalla, y luego volví a mirar a Clara, que se reía de las historias de yates. El contraste era casi poético. Allí estaba yo, sosteniendo algo que había creado con mis propias manos, algo que representaba verdadero esfuerzo, dedicación y cariño, mientras ella babeaba por un hombre cuyo mayor logro hoy probablemente fue elegir entre salmón y atún para comer en su barco. Ambos llevan pescado, una decisión muy difícil, Brice. ¿Pero saben qué? Ya ni siquiera estaba enojado. Entre sacar mis obras de arte de la basura y escuchar los consejos de gestión de puertos deportivos del capitán Abues, había entrado en un extraño estado zen donde me daba igual. Fue liberador, la verdad. Como cuando estás tan cansado que te despiertas del todo, o tan hambriento que dejas de sentir hambre. Había alcanzado mi capacidad emocional máxima, y mi cerebro había decidido desconectar un rato. Tomé mis llaves del gancho junto a la puerta sin hacer ruido,
cogí mi escultura envuelta en una toalla y me dirigí al garaje. Clara ni siquiera se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada preguntándole a Brice sobre su rutina de abdominales, porque al parecer esa era la conversación que estaban teniendo ahora, en mi sala, en mi 10º aniversario. Sophie levantó la vista del teléfono por medio segundo, me miró a los ojos y luego apartó la mirada inmediatamente. En ese momento, pensé que solo estaba siendo educada, lanzando una de esas frases vagas y alentadoras que la gente dice cuando no quiere ser grosera, pero tampoco quiere comprometerse con nada. Pero ahora, sentada en mi camioneta con mi obra maestra rescatada de la basura en el asiento del copiloto, esas palabras volvieron a mí con una claridad cristalina. Tráeme algo impresionante. Bueno, ahí estaba. Claro que olía ligeramente a guacamole y había pasado un buen rato con pozos de café, pero aún así era impresionante. El hecho de que la persona cuya opinión más valoraba lo hubiera considerado inútil solo me reafirmó en demostrar que esa afirmación era errónea. Arranqué la camioneta. Al salir marcha atrás de la entrada, vi por la ventana de la sala a Clara, todavía en su cita por FaceTime, probablemente planeando su próxima aventura en yate sentada en el sofá que habíamos comprado juntos 7 años atrás en IKEA. El sofá que había montado mientras ella supervisaba y criticaba mi técnica con la llave Allen. El sofá que nos había costado 3 horas, 2 discusiones y un tornillo perdido que nunca encontramos. La ironía no se me escapó. Ella quería marcas de diseñador y de lujo. Quería un hombre que pudiera ganarse su corazón con cosas bonitas de tiendas cuyas marcas pudiera mencionar en un brunch. Pero lo que había desechado era algo que no se podía comprar en ninguna tienda. Algo que representaba tiempo, esfuerzo y verdaderas emociones humanas. Conceptos que, al parecer, ya no tenían valor en la economía de Clara. Mientras conducía hacia el centro, la escultura se afianzó a mi lado. Sentí algo que no había sentido en años, un propósito. No el propósito obligatorio de ser esposo, padre o un hombre que va a trabajar todos los días. Un propósito real. Ese que te hace sentir una opresión en el pecho y te hace apretar el volante con más fuerza. Iba a enseñarle esta pieza a Lilian Albrecht, y pasara lo que pasara, al menos sabría que lo intenté. Al menos sabría que alguien con gusto y conocimiento vería mi creación y la juzgaría por sus méritos. No por si venía en una caja de Cartier. Las luces de la ciudad se reflejaban en mi parabrisas mientras me dirigía al distrito de las galerías, y por primera vez esa noche, vaya, por primera vez en meses, sonreí. No una sonrisa falsa. No una sonrisa de que todo está bien. Pero una sonrisa genuina, ligeramente frenética, de un hombre que acababa de decidir apostar por sí mismo. Destino, Galería Albrecht. Misión, demostrar que lo hecho a mano no es basura. Estado, con olor a comida mexicana, pero con una determinación infernal. La Galería Albrecht se encontraba en la calle 5 como una dama sofisticada en un antro. Completamente fuera de lugar, pero de alguna manera empeoraba todo lo que la rodeaba en comparación. El edificio era todo cristal y de líneas limpias, con esos focos sofisticados que hacían que todo el interior pareciera sacado de un museo o de una publicación de Instagram muy pretenciosa. Me detuve en la acera, con mi destartalada camioneta luciendo absolutamente ridícula junto al Tesla y el Mercedes aparcados cerca, y por un segundo cuestioné todo mi plan. ¿Qué hacía yo allí? Era un tipo que construía cosas en su garaje, no un artista sofisticado con boina y firmes opiniones sobre el posmodernismo. Pero entonces recordé el sonido de mi escultura al golpear el cubo de basura, y de repente, me dio igual lo fuera de lugar que me viera. Tomé mi obra maestra envuelta en una toalla y caminé hacia la entrada de la galería, que tenía esas pesadas puertas de cristal que probablemente costaban más que mi camioneta. A través de la ventana, pude ver a la mismísima Lilian Albrecht, de pie junto a una escultura de mármol que parecía como si alguien hubiera estornudado y creado arte sin querer. Tenía unos 60 años, el pelo canoso recogido en un elegante moño que gritaba, «Tengo buen gusto, y tú probablemente no», vestida de negro como si fuera muy sofisticada o se dirigiera a un funeral de lujo. Tenía una presencia especial. Era la clase de persona que podía mirar un cuadro y decirte con la misma convicción si era una basura o una genialidad, y la creías de todas formas. La campanilla sobre la puerta sonó al entrar, y ella levantó la vista de los papeles que estaba revisando. Su mirada pasó de mi cara al paquete de toallas que llevaba en los brazos, y una ceja perfectamente delineada se alzó casi 1 centímetro. Señor Mercer,
dijo, recordando mi nombre de hacía 6 meses, lo cual, sinceramente, me sorprendió. Esto es inesperado. Técnicamente estamos cerrados, pero vi tu camioneta llegar. Claro que sí. Mi camioneta probablemente era visible desde el espacio, sobre todo estacionada junto a los vehículos de lujo de gente que realmente pertenecía aquí. Señora Albrecht, dije, intentando parecer más seguro de lo que me sentía, me pidió que le trajera algo impresionante cuando lo creé. Bueno, lo creé, y luego mi esposa lo tiró a la basura. Pero antes de eso, fue impresionante, y estoy bastante seguro de que sigue siéndolo, a pesar de su reciente paso por mi cubo de basura. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué empecé inmediatamente con la historia del cubo de basura? Por eso no voy a fiestas. Tengo las habilidades sociales de un Golden Retriever confundido, pero en lugar de mirarme como si hubiera perdido la cabeza, lo cual habría sido justo, simplemente sonrió. No era una sonrisa cortés, sino una sonrisa genuina y divertida que le hizo arrugar las comisuras de los ojos. Bueno, ahora me intriga, dijo, dejando sus papeles y señalando la mesa de reconocimiento al fondo de la galería. Veamos qué merecía el exilio. Desenvolví la escultura con cuidado, retirando la toalla como si estuviera revelando un objeto sagrado, que en mi mente era en cierto modo. La luz de la galería la iluminó de inmediato, y juro que parecía brillar. Toda esa veta de nogal que había seleccionado durante semanas, la forma en que la madera se curvaba y fluía como agua congelada en el tiempo, el intrincado nudo celta con nuestras iniciales que ahora parecía más irónico que romántico. Todo se consolidó bajo esas luces profesionales de una forma que los tubos fluorescentes de mi taller jamás podrían lograr. Lillian se quedó en completo silencio. No un silencio incómodo, sino ese silencio concentrado e intenso de quien realmente ve algo. Se acercó y la observé mientras pasaba los dedos por el grano con la reverencia que se suele ver en una galería. 6 cifras. Repetí, con la voz más aguda de lo que pretendía, para algo que había pasado la noche con pozos de café, y lo que estoy casi seguro era un muscaducado. Seguía atascado con lo del cubo de basura. Al parecer, el trauma suele fijarse en detalles específicos. El mío resultó estar relacionado con la basura. 6 cifras, confirmó, asintiendo lentamente. Esto es minimalismo orgánico moderno, arte puro. La forma en que has manipulado la veta de la madera para que fluya con el diseño en lugar de contrariarlo, la integridad estructural combinada con la belleza estética, el simbolismo celta que no representa la unidad, mientras que la pieza en su conjunto sugiere separación y anhelo. Ella seguía hablando, usando palabras que apenas entendí, pero que sonaban realmente impresionantes y caras. Algo sobre la yuxtaposición, la artesanía contemporánea y la comercialización en el contexto actual. Me quedé allí parado, intentando hacer cálculos mentales y fallando estrepitosamente. 6 cifras significaban al menos $100.000. Quizás más. Por algo que Clara había llamado basura. Por algo que me había llevado 200 horas, 3 brocas rotas y una ceja quemada. De repente, las cuentas me parecían mucho mejores. Eran $500 la hora si se vendía al precio mínimo. En mi trabajo habitual me pagaban $35 la hora por construir armarios a medida para gente que, en su mayoría, solo se quejaba del precio. Yo me encargo de todo, continuó Lillian, ya en modo comercial con la eficiencia de quien ya lo ha hecho 1000 veces. Escaparate, seguro, publicación en subasta. Tengo coleccionistas que buscan específicamente piezas como esta. Orgánico, significativo, con una historia. Hizo una pausa y me dedicó una sonrisa pícara. Y créeme, la historia de un hombre cuya esposa tiró una obra de arte de 6 cifras porque quería una pulsera. Eso sí que es oro en marketing. A la gente le encanta. Es romántico y trágico, y tiene una hermosa energía de que te den que el mundo del arte adora. Espera, ¿quería usar mi humillación como argumento de venta? ¿Mi matrimonio desmoronándose iba a aparecer en la descripción de la galería? Debería haberme ofendido, debería haber sentido que estaban invadiendo mi privacidad, pero, ¿sabes qué? Me daba igual. Ni un poquito. Si mi dolor y el terrible juicio de Clara pudieran convertirse en dinero contante y sonante, entonces, sin duda, que lo pongan en una valla publicitaria. Que lo escriban en el cielo. Saca un anuncio para el Super Bowl, por mí. Déjamelo a mí, dijo. Y no era una pregunta.
Esta mujer estaba acostumbrada a conseguir lo que quería, y ahora mismo quería mi escultura en su galería. Mañana redactaré los contratos, un acuerdo estándar de representación en galería. Nosotros nos llevamos el 30% de comisión y tú el resto. El seguro lo cubre desde el momento en que sale de tus manos. Lo fotografiaremos, lo catalogaremos y estoy pensando en exhibirlo en el escaparate durante al menos 2 semanas antes de la subasta. Generaremos expectación y daremos que hablar. El 30% parecía mucho hasta que hice los cálculos y me di cuenta de que el 70% de 6 cifras seguía siendo mucho más dinero del que jamás había ganado con la carpintería. Caramba, era más dinero del que jamás había ganado con cualquier otra cosa. Hasta ese momento, toda mi vida financiera se había basado en presupuestos, cupones y en cómo hacer que $50 me alcanzaran hasta el siguiente día de cobro. El concepto de tener dinero de verdad, dinero que te cambia la vida, era tan extraño que mi cerebro intentaba rechazarlo como si fuera un trasplante de órgano defectuoso. Asentí, intentando aparentar que esperaba este resultado, como si entrara en galerías de lujo y vendiera obras de arte de 6 cifras todo el tiempo. Suena bien. Dije, optando por lo casual y probablemente terminando con estreñimiento. Hagámoslo. Por dentro, mi carpintero interior, el que llevaba una década recortando cupones y comprando cereales de marca blanca, se desmayó, se desplomó en el suelo de mi consciencia y empezó a hacer ángeles de nieve con dinero imaginario. Lillian sonrió, con esa sonrisa que sugería que sabía exactamente lo que me pasaba por la cabeza y que le parecía adorable, como si mirara al campesino descubriendo su riqueza. Maravilloso. Te llamo mañana con los detalles. Por ahora, déjame esta belleza. Te prometo que está en buenas manos. Señaló la escultura con sincero cariño, como si fuera un ser vivo que estaba adoptando en lugar de un objeto inanimado que se disponía a vender. Eché un último vistazo a mi creación, sentada allí en su elegante camilla de reconocimiento bajo una iluminación perfecta, siendo finalmente apreciada por alguien que comprendía su valor. Meses de trabajo, una discusión que acabó con mi matrimonio y un breve periodo como basura me habían llevado a este momento. A veces la vida tiene un humor peculiar, ¿sabes? A veces, el cubo de la basura es, de hecho, el primer paso hacia un tesoro. Cuídala. Dije, sintiéndome un poco ridículo por referirme a una caja de madera como ella. Pero después de todo lo que habíamos pasado juntos, esta escultura y yo, habíamos creado un vínculo. Éramos sobrevivientes de traumas juntos, refugiados de la misma zona de desastre, llamada mi matrimonio. Lo haré, prometió Lillian, y de alguna manera le creí. Esta mujer vio mi arte y lo valoró. Valor real, de 6 cifras. Que era aproximadamente 6 cifras más de lo que mi esposa había visto. ¿Pero quién cuenta? Yo. Sigo siendo yo. Siempre contando. Salí de esa galería sintiéndome como si flotara, sin que mis pasos conectaran con el suelo de ninguna manera significativa. La campana volvió a sonar al salir, y me quedé un momento en la acera, mirando mi reflejo en el escaparate de la galería. El mismo tipo que había entrado hacía 10 minutos, pero, por alguna razón, completamente diferente. Los mismos vaqueros y botas de trabajo raídos, pero ahora pertenecían a un tipo cuyas obras estaban a punto de ser expuestas en una galería legítima, con seguro y todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Clara. ¿Dónde estás? Acabas de irte. Miré el mensaje, luego la galería, y luego volví al mensaje. Ocupado, respondí. Construyendo un imperio mientras construyes una relación con los abdominales de Brise. Prioridades. Presioné enviar antes de pensarlo 2 veces, porque al parecer descubrir que tu arte vale 6 cifras te da una inyección de confianza que te hace valiente temporalmente. O estúpido. En mi caso, suele ser cuestión de suerte. 2 días después, estaba en mi taller fingiendo ser productiva mientras en realidad solo miraba el móvil como una adolescente esperando la respuesta de su amor platónico. Lillian había dicho que exhibiría la escultura y me enviaría fotos, pero una parte de mí, la parte pesimista que había cultivado con tanto esmero durante 10 años de matrimonio, estaba convencida de que despertaría, se daría cuenta de que la pieza era en realidad una basura, como había dicho Clara, y la donaría discretamente a Goodwill. Así solía funcionar mi suerte, generar esperanza, verla derrumbarse, repetirla hasta morir por dentro. Pero entonces vibró mi teléfono, y ahí estaba,
un mensaje de Lilian con 3 fotos adjuntas. Me temblaban las manos al abrir la primera, lo cual es ridículo porque soy un hombre adulto y es solo una foto, pero al parecer mi sistema nervioso no captó la noticia. La imagen cargó, y juro que dejé de respirar durante 5 segundos. Mi escultura, mi trasto, estaba en el escaparate de la Galería Albrecht, perfectamente colocada bajo lo que debía ser una iluminación profesional que la hacía parecer brillar con una especie de aura sagrada. La veta del nogal parecía brillar bajo esas luces, cada curva y detalle resaltados de una manera que lo hacía parecer algo que verías en un museo junto a una cuerda de terciopelo y un guardia de seguridad llamado Frank que se toma su trabajo demasiado en serio. Y allí, justo debajo, en una pequeña y elegante placa dorada que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra, estaban las palabras que hicieron que mi corazón diera un vuelco extraño. Resonancia artesanal. $150.000. $150.000. Le pusieron un precio que, de alguna manera, era incluso más descabellado que la estimación de 6 cifras. Eso fue el pago inicial de una casa. Eso fue una camioneta nueva. Eso fue el fondo para la Universidad de Sofie, y algo más. Eso fue, por fin puedo reemplazar mi sierra de mesa de taller, que llevaba 2 años haciendo ese molesto chirrido. Eso era libertad, escrita en 6 hermosos dígitos. Sentado en mi taller, rodeado de serrín y proyectos a medio terminar, contemplando la foto de mi creación, tratada como si fuera arte, sentí una extraña mezcla de orgullo, reivindicación y la imperiosa necesidad de hacer una captura de pantalla y enviársela a Clara con un mensaje 100% mezquino y 0% maduro. ¿Adivina qué opción elegí? Si adivinaste, sé más amable, no me conoces para nada. Pero antes de que pudiera escribir el mensaje sarcástico perfecto, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de mi amigo Jake. Amigo, ¿es tuya esa pieza en el escaparate de Albrecht? Pasa con Ami. ¿Qué precio tan caro? Y luego otra llamada, esta vez de mi prima Michelle. Disculpa, ¿eres rico en secreto y nunca se lo dijiste a tu familia? Y luego otra de alguien con quien no había hablado en 3 años. Vi tu escultura en el centro. Felicidades, amigo. Al parecer, la noticia corrió rápido en esta ciudad. La Galería Albrecht estaba ubicada en la calle 5 en pleno centro, donde la gente paseaba y hacía cosas como mirar escaparates y disfrutar de la vida social. Era básicamente el lugar perfecto para que todos, e incluso su madre, vieran mi obra, incluyendo, y aquí es donde se pone interesante, el local de brunch a 2 cuadras donde Clara solía tomar sus brunches semanales con Brice y Sofie. No tardé mucho en darme cuenta. Unos 10 minutos después del mensaje de Jake, mi teléfono se iluminó con el nombre de Clara. Y déjenme decirles que la vista previa de su mensaje fue una belleza de beso de chef. ¿Qué demonios hace tu basura en el escaparate de Albrecht? Abrí el mensaje completo, que por alguna razón era incluso mejor de lo que sugería la vista previa. ¿Qué demonios hace tu basura en el escaparate de Albrecht? Todo el mundo habla de ello. Brice me acaba de preguntar si ahora eres algún tipo de artista famoso. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no me dijiste que ibas a hacer esto? Deberíamos hablarlo. Esa pieza era para nosotros, para nuestro aniversario, y ahora está en un escaparate público con un precio ridículo. La gente va a pensar que intentas hacerme quedar mal. ¡Qué ironía! La deliciosa ironía de Clara avergonzada por lo que literalmente había tirado a la basura. Lo que ella llamaba basura ahora la incomodaba porque otros lo consideraban valioso. Porque la misma gente para la que actuaba en el brunch, a la que intentaba impresionar con sus bolsos de diseñador y sus nombres, ahora miraban algo que yo había creado y se impresionaban. La disonancia cognitiva debía de estar causándole dolor. Leí su mensaje 3 veces, saboreando cada palabra como un buen vino o un queso caro que ahora sí podía permitirme. Luego redacté mi respuesta con el cuidado y la precisión que suelo reservar para mi carpintería. Ya no es basura. Es un lujo hecho a mano. Como Brice, pero realmente útil. Envía. Sin devoluciones. Sin arrepentimientos. Solo pura mezquindad destilada en forma de texto. Los 3 puntitos aparecieron de inmediato, indicando que estaba escribiendo, luego desaparecieron y volvieron a aparecer. Esto ocurrió unas 4 veces, lo que significaba que escribía respuestas y las borraba,
probablemente intentando encontrar la combinación correcta de palabras que me hiciera sentir culpable, y, al mismo tiempo, no admitiera su error. Es un equilibrio delicado, y Clara siempre había sido bastante buena en esa cuerda floja. Pero al parecer, mi comentario sobre Brise la había desorientado. Por fin, le llegó un mensaje. Esto no tiene gracia. Me estás haciendo quedar mal delante de la gente. Sofía está molesta. Todo el mundo le pregunta por eso. ¿Sofía estaba molesta? ¿La misma Sofía que se reía de que no podía competir con los regalos de diseño de Brise? ¿La misma Sofía que vio a su madre tirar mi regalo a la basura y no dijo ni una palabra? Ahora estaba molesta porque la gente me prestaba atención a mí en lugar de a cualquier drama que estuviera pasando en su TikTok. La niña tenía 15 años, todo la molestaba. La semana pasada estaba molesta porque nos quedamos sin la marca de yogur que le gustaba. Perspectiva, no te llamas adolescente. Pero no escribí nada de eso porque no soy un completo monstruo, por muy satisfactorio que hubiera sido. En vez de eso, simplemente lo envié. Luego la silencié. Bueno, en realidad no escribí esa última parte. Solo la silencié. Por prioridades, ¿no? Tenía mejores cosas que hacer que discutir por mensajes con alguien que se había pasado los últimos 10 años haciéndome sentir insuficiente. Mi escultura estaba en el escaparate de una galería con un precio de $150,000, y Clara estaba molesta porque la hacía quedar mal. Era su problema, no mío. Tomé una captura de pantalla de la foto de la galería y la puse como fondo de pantalla de mi teléfono, lo cual fue una jugada de poder o una tristeza terrible, según la perspectiva. Luego le envié la foto a mi mamá con un mensaje. ¿Recuerdas cuando dijiste que debería haberme buscado un trabajo de verdad en lugar de carpintero? Esto está en una galería del centro. $150,000. ¿Fui mezquino con mi madre? Sí. ¿Se sintió increíble de todas formas? Sí, también. Llevaba años diciéndome que la artesanía era un arte en extinción y que debería haberme dedicado a algo práctico como contabilidad o higiene dental, y ahora tenía pruebas fotográficas de que se equivocaba. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de gente de la que no había tenido noticias en meses o incluso años. De repente, todos se interesaron mucho en mi carrera artística. Fue como eso que pasa cuando te comprometes o tienes un bebé. La gente sale de la nada para felicitarte y fingir que han estado ahí desde el principio. ¿Dónde estaban estas personas cuando trabajaba 60 horas semanales intentando llegar a fin de mes? ¿Dónde estaban cuando Clara iba desmantelando mi autoestima poco a poco? Pero ahora que había un precio desorbitado de por medio, de repente todos querían apoyarme. No estoy resentido por ello. Bueno, estoy un poco resentido. Pero sobre todo me divertía lo rápido que podía cambiar la percepción. Hace 2 días, era el tipo cuya esposa tenía novio y tiró su regalo de aniversario a la basura. Hoy, soy el tipo con arte en la Galería Albrecht. La misma persona, la misma escultura, una narrativa completamente distinta. Era como ver uno de esos programas de reformas de casas donde revelan la transformación, solo que en lugar de una casa, era mi vida entera. Recibí otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Hola, soy Darren Cho, de la sección de Arte y Cultura del Tribune. Nos encantaría escribir un artículo sobre ti y tu trabajo. ¿Estarías disponible para una entrevista? El Tribune, el periódico que la gente lee, comparte y cita. Querían entrevistarme sobre mi arte. Yo, el tipo que se había pasado la mañana intentando arreglar un banco de trabajo inestable y comiendo cereal directamente de la caja porque no me molestaba en buscar un tazón limpio. Me quedé mirando ese mensaje un minuto entero, intentando averiguar si era real o si alguien me estaba gastando una broma. Pero el número parecía legítimo, y cuando busqué a Darren Cho en Google, resultó ser un periodista artístico de verdad, con foto de perfil real y todo. Esto estaba pasando. Esto estaba pasando de verdad. Sí, respondí, intentando sonar profesional y no como alguien que gritaba por dentro. Me encantaría dar una entrevista. ¿Cuándo lo estabas pensando? Ahí, informal, profesional, como si diera entrevistas a periódicos todo el tiempo y este fuera un martes cualquiera. Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué tal mañana por la tarde? Podríamos vernos en la galería y tomarte algunas fotos con la pieza.
Nuestro fotógrafo ya está programado para tomarla. Enviaron a uno. Un fotógrafo de verdad, no solo un primo con un iPhone. Esto se volvía más real a cada segundo, y empezaba a sentir esa extraña combinación de emoción y náuseas que solía preceder a cosas realmente buenas o a desastres espectaculares. Confirmé la hora y me recosté en mi silla de taller, que chirriaba de esa forma que sugería que estaba a unas 3 semanas de desmoronarse por completo. Mi vida estaba cambiando. De hecho, estaba cambiando drásticamente, y todo porque me negué a dejar que la humillación que me había quitado el matrimonio fuera la última palabra sobre algo que había creado. Todo porque saqué mi escultura de la basura y se la llevé a alguien que pudiera apreciar su valor. Mi teléfono vibró de nuevo. Clara, tenemos que hablar de esto como es debido. Cara a cara. Esto afecta a toda la familia. Miré ese mensaje, luego mi fondo de pantalla que mostraba mi escultura en la galería, y luego volví al mensaje. No, gracias, escribí. Estoy ocupado forjando una carrera. Tú estás ocupado construyendo una relación con alguien que tiene un yate. Centrémonos en nuestros proyectos. Y luego, y esta es la parte de la que estoy más orgulloso, esta vez sí que la silencié. Simplemente presioné ese botoncito y vi cómo su nombre se desvanecía en la carpeta de mensajes filtrados, donde pertenecía. Fue como borrar un correo no deseado o darte de baja de un boletín informativo que nunca quisiste. Liberador. Definitivo. ¿Correcto? Me levanté, me sacudí el serrín de los vaqueros y miré mi taller con nuevos ojos. Este espacio. Esta artesanía. Clara siempre había considerado esto como un pasatiempo que con el tiempo dejaría de lado. Era legítimo. Era valioso. Valía algo, lo que significaba, por extensión, que yo valía algo. La escultura en el escaparate no era solo arte. Era una prueba. Prueba de que había acertado al seguir creando, al seguir creyendo en lo que podía hacer con mis manos y mi visión. Prueba de que la opinión de Clara no era un hecho, sino el juicio erróneo de una persona. Y, sinceramente, eso me hizo sentir mejor que cualquier regalo de aniversario que pudiera haber recibido. Para cuando llegué a mi casa esa noche, supe que algo pasaba. Llámalo intuición, llámalo reconocimiento de patrones tras 10 años de matrimonio, o llámalo el hecho de que Clara estaba literalmente de pie en el porche como un centinela esperando para interrogar a prisioneros de guerra. Ella tenía esa postura. Ya sabes a cuál me refiero. Con los brazos cruzados, la cadera ladeada, vestida con lo que yo llamaba su uniforme de batalla. Los vaqueros de diseñador que costaban más que mi seguro mensual, y ese suéter color crema que solo usaba cuando necesitaba parecer accesible e intimidante a la vez. Era ella, soy razonable, pero también correcta, el uniforme, y lo había usado muchas veces a lo largo de los años con distintos grados de éxito. Me senté en mi camioneta un momento, debatiendo si podría vivir allí ahora. La camioneta tenía calefacción, radio y no juzgaba mis decisiones de vida. Eso era más de lo que podía decirle a la mujer que me miraba a través del parabrisas con la intensidad de un halcón que detecta a un ratón particularmente estúpido. Pero al final, tuve que afrontar la situación, o en este caso, enfrentarme al furioso visitante del museo, que no estaba nada contento con los últimos avances en el mundo del arte. Así que este es tu plan, espetó antes de que hubiera llegado ni a la mitad del pasillo. No, hola. No. ¿Qué tal tu día? Directamente a la fase de acusaciones de nuestra interacción. Muy eficiente. Casi lo agradezco. ¿Avergonzarme? ¿Hacerme quedar como un villano que no aprecia el arte? Todos en el brunch hablaban de ello. ¿A todos? Karen me enseñó la foto en su teléfono como si no supiera que existía. ¿Saben lo humillante que fue? Me detuve y la miré un momento. La miré con atención. Esta mujer a la que había pasado una década intentando complacer, intentando ser suficiente para ella, intentando demostrarle mi valía. Estaba allí, en nuestra semana de aniversario, quejándose de que la había avergonzado. No es que me hubiera hecho daño. No es que hubiera desechado algo que me había llevado meses crear. No es que hubiera mantenido una relación con el capitán Abies mientras aún llevaba su anillo de bodas. No. El problema fue que la avergoncé en el almuerzo. ¿Prioridades? No.
Dije, manteniendo la voz serena y tranquila, de una forma que sabía que la irritaría más que gritar. Mi plan era darte algo sincero. Lo de la vergüenza fue idea tuya. ¿Lo tiraste a la basura, recuerdas? Simplemente lo recogí y lo llevé a un lugar donde la gente lo apreciaría. No fue mi culpa que valiera más que el pago del barco de tu novio. Su cara cambió de color de forma curiosa, pasando de pálida a rosa y casi roja en unos 3 segundos. Fue como ver una puesta de sol en cámara rápida, solo que con enojo y en una persona. No es justo, dijo, y casi me reí porque de repente la justicia era una preocupación. No. Después de todo. Pero entonces algo cambió en su expresión. La ira se desvaneció como un helado en una acera caliente, reemplazada por algo más suave, más calculador. Ya había visto esa transición antes. Era su estrategia de cambio de dirección, la que usaba cuando el enfoque directo no funcionaba. Hora de intentar manipular con dulzura. Mira, dijo, bajando la voz a ese tono suave que solía usar cuando salíamos. Antes, pensaba que ese tono era cariño genuino y no solo una herramienta de su arsenal. Quizás exageré. Es realmente hermoso. Ya lo veo. Ya lo ve todo el mundo. Ya. Repetí, enfatizando la palabra. ¿Lo ves ahora? Después de una galería, ponle precio. Después de que la gente a la que quieres impresionar te diga que es valioso. Es curioso cómo funciona eso. Agitó la mano con desdén, como si mi punto fuera una mosca que pudiera espantar sin más. Detalles. Lo importante es que vale mucho dinero. Eso es emocionante. Es una gran noticia para nosotros. Deberíamos dividir el dinero de la venta, ¿no? Al fin y al cabo, era nuestro regalo de aniversario. Propiedad mancomunada y todo. Sonrió, y se suponía que debía ser cálido y acogedor. Pero me recordó más a un tiburón que acababa de ver a una nadadora con un calambre. La miré fijamente. Simplemente la miré. Porque la audacia pura, sin filtros, de nivel olímpico de esta mujer era realmente impresionante, a su terrible manera. ¿Dividir? Pregunté, queriendo asegurarme de haber oído bien. Clara, lo tiraste. Literalmente lo llamaste basura y lo tiraste a la basura, junto a las sobras de comida mexicana. Es como pedir una parte del billete de lotería que partiste por la mitad y tiraste por el inodoro. Pero soy tu esposa, dijo, como si eso significara algo después de todo. Como si ese título aún tuviera peso cuando ella fue quien lo despojó de todo significado. Se supone que debemos compartir cosas. Para bien o para mal, ¿recuerdas? Ah, sí, lo recuerdo, dije. Lo recuerdo todo. Recuerdo la peor parte con mucha claridad. Lleva unos 3 años empeorando. ¿Pero sabes qué no recuerdo? Que compartieras a Brice conmigo. Por cierto, ¿cómo va eso? ¿Sabe que estás aquí intentando sacarle dinero al marido al que le has estado engañando? ¿O será una sorpresa divertida para más tarde? La puerta se abrió y Sofía se asomó, con esa expresión que tienen los niños cuando sus padres discuten, en parte avergonzada, en parte fascinada, totalmente incómoda. Papá, ¿eres rico ahora?, preguntó, cortando la tensión con la honestidad directa que solo los adolescentes pueden lograr. Miré a mi hija, la chica que se había reído de mí días atrás, que se había puesto del lado de su madre en lo del novio, que había sido parte de mi humillación. ¿Y sabes qué? Seguía siendo mi hija, con 15 años, confundida e intentando guiar a una familia que se desmoronaba. No podía enojarme con ella como lo estaba con Clara. Sofía también era víctima de este desastre, aunque aún no se diera cuenta. Todavía no, pequeña, dije, suavizando la voz. ¿Pero rica en satisfacción? Claro. ¿Rica al saber que yo tenía razón y que todos los que dudaban de mí estaban equivocados? Sin duda. ¿Lo suficientemente rica como para comprender finalmente mi propio valor? Al 100%. Sofía asintió lentamente, asimilando la idea. Las amigas de mamá no paraban de escribirle al respecto. La señora Patterson dijo que era una obra de arte contemporáneo impresionante y le preguntó si podía encargarle algo para la entrada. Miró a Clara y luego a mí.
Mamá lleva todo el día al teléfono intentando controlar los daños. Control de daños, repetí, saboreando la frase. Así lo llamamos. No, Dios mío, cometí un terrible error ni no puedo creer que haya tirado algo tan valioso. ¿Solo control de daños? Como si yo fuera una crisis de relaciones públicas en lugar de su esposo, a quien le faltó el respeto por completo. La máscara de amabilidad de Clara se desvaneció por un segundo, y la molestia se reflejó en su rostro antes de que pudiera controlarla. Estás siendo dramático. Cometí un error. Intento disculparme y seguir adelante. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Que reconociera tu trabajo. Quería que lo reconocieras cuando importaba, dije. Quería que vieras el valor de algo que creé antes de que alguien más te lo dijera. Quería que apreciaras la dedicación y el esfuerzo, no el precio. Pero claro, ahora que hay dinero de por medio, ahora que tus amigos están impresionados, de repente lo puedes ver. Eso no es apreciación, Clara. Eso es oportunismo disfrazado de disculpa. Un coche se detuvo junto a la acera, un BMW que no reconocí, pero que tenía escrito el coche de Brice por todas partes, con letras invisibles pero evidentes. Efectivamente, el mismísimo capitán Abdominales salió del asiento del conductor, bronceado, con dientes y la confianza que da el no haber pasado por una verdadera adversidad. Llevaba zapatos náuticos. Claro que llevaba zapatos náuticos. Probablemente llevaba un suéter atado a los hombros en casa. ¿Todo bien aquí?, gritó, como si fuera un héroe que llegaba para salvar el día, completamente ajeno a que era parte del problema. O tal vez no. Tal vez simplemente no le importaba. Es difícil saberlo con gente que tiene yates. Todo bien, dijo Clara rápidamente, lanzándole una mirada que claramente quería decir, quédate en el coche. Pero al parecer, Brice no era muy bueno interpretando las señales sociales, porque de todos modos empezó a caminar por la entrada. Debes ser el artista, dijo, extendiéndome la mano con una sonrisa que probablemente pretendía ser amistosa, pero que pareció condescendiente. Clara me habló de tu obra. Muy impresionante. Me gusta coleccionar. Principalmente arte marítimo, claro, pero puedo apreciar la artesanía cuando la veo. Miré su mano extendida como si fuera un pez muerto, lo cual, sinceramente, no estaba tan lejos. Obviamente, dije, sin tomarla. Arte marítimo para el hombre marítimo. Muy de moda. ¿Navegaste aquí o el BMW también flota? Su sonrisa se desvaneció un poco, con la confusión reflejada en su rostro, como si no estuviera seguro de si bromeaba o lo insultaba. Únete al club, Brice. Yo mismo no estaba del todo seguro. De hecho, dijo que era anfibio, y la verdad es que no sabía si hablaba en serio o si solo bromeaba. Este hombre era un enigma, y no en un sentido interesante. Brice, quizá deberías esperar en el coche, dijo Clara, con la voz tensa, como si esa noche no fuera según lo planeado. Bien. De todas formas, los planes estaban sobrevalorados. Tenía un plan para mi 10º aniversario, y mira cómo resultó. Solo intento ayudar, dijo Brice, con esa expresión de dolor que suelen tener los hombres que nunca han pasado por momentos difíciles cuando las cosas no salen bien. Creo que a todos nos vendría bien una conversación tranquila sobre esto. ¿Crees eso?, pregunté, centrándome por completo en él. ¿Crees que deberías participar en una conversación sobre mi matrimonio y mi arte? Es fascinante. Dime, ¿tu yate tiene un título en terapia de pareja o simplemente eres tan delirante por naturaleza sobre tu papel en la vida de los demás? Sophie resopló desde la puerta, luego intentó disimularlo con una tos. Incluso ella podía ver lo ridícula que se había vuelto la situación. Allí estábamos, mi esposa, su novio, nuestra hija adolescente y yo, todos de pie en la entrada de casa hablando de una escultura que había pasado de ser basura a un tesoro en menos de una semana. Si alguien me hubiera dicho que así sería mi aniversario, les habría sugerido que dejaran la medicación fuerte. ¿Sabes qué?, dije, mirando a Clara y a Brice como si fueran una instalación artística decepcionante. Que siga el drama. Que siga la historia del barco. Mantén la fantasía que estás construyendo. ¿Pero esa escultura? ¿Ese dinero? ¿Ese éxito? Es mío.
La construí, sobreviví a su destrucción y voy a disfrutar cada momento viéndola triunfar. Tuviste la oportunidad de formar parte de algo significativo, Clara. Elegiste desperdiciarla. Ahora puedes observar desde afuera mientras descubro cuánto valgo sin ti. Pasé junto a todos ellos y me dirigí a la puerta donde Sophie seguía de pie. Vamos, chaval, dije. Pidamos pizza y veamos algo ridículo. Pienso en películas de acción con diálogos terribles y física sin sentido. ¿Podemos pedir la pizza buena?, preguntó. ¿No la barata? Sonreí. La primera sonrisa sincera que tuve desde que empezó toda esta conversación. Chico, podemos pedir la pizza elegante con aceite de trufa y rúcula que cuesta $40 y sabe a hierba cortada cara. Ahora podemos permitírnosla. Eso suena terrible, dijo. Lo es absolutamente, estuve de acuerdo. Pero es terriblemente caro, que al parecer es lo que importa hoy en día. Entramos, dejando a Clara y Brice parados en la entrada, probablemente intentando decidir qué hacer. Por la ventana, los vi hablando. Clara gesticulaba animadamente, mientras Brice asentía con esa expresión seria que se pone cuando se finge entender algo complejo. Mi teléfono vibró. ¿Clare? Esta conversación no ha terminado. Yo. Sí, lo es. Lo único que no ha terminado es mi carrera. Esto apenas comienza. ¿Querías regalos de diseñador? Enhorabuena. Estoy a punto de convertirme en uno. Que disfrutes del brunch. Sophie me miró desde donde estaba abriendo el menú de pizza en su teléfono. Papá. Sí. Perdón por reírme. Lo del regalo no fue gracioso. Me acerqué y la abracé, porque al fin y al cabo, seguía siendo mi hija, seguía aprendiendo, seguía descubriendo cómo ser una persona decente en un mundo complicado. No pasa nada. Tienes 15 años. Todo es gracioso a los 15, incluso las cosas que no deberían serlo. Me parece genial, dijo en voz baja. La escultura. Miré las fotos en internet. Son realmente hermosas. No las había visto antes, pero ahora sí. Ahora es mejor que nunca, dije, y lo decía en serio. Al menos alguien en esta familia era capaz de crecer. El sábado por la mañana llegó con ese clima perfecto que casi resultaba ofensivo en su alegría. Un sol radiante, pájaros cantando como si estuvieran haciendo una audición para una película de Disney, todo. Apenas había dormido la noche anterior, dando vueltas en la cama como un pollo asado, mi cerebro negándose a callarse sobre todo lo que podría salir mal. ¿Y si nadie mordía? ¿Y si Lillian había sobreestimado el valor? ¿Y si todo era solo una broma elaborada y me despertaba para descubrir que el mundo del arte se reía colectivamente del carpintero delirante que se creía especial? Estaba sentado a la mesa de la cocina, tomando mi tercera taza de café y considerando seriamente una cuarta, cuando sonó el teléfono. El nombre de Lillian apareció en la pantalla, y mi corazón empezó a latir con esa molestia que le impide latir a un ritmo normal. Contesté al segundo timbre, intentando no sonar como si hubiera estado esperando desesperadamente noticias, como un adolescente que espera que su enamorado le responda. Vendí, dijo Lillian, sin siquiera molestarse en saludar. Su voz tenía un tono de emoción apenas contenida, como si intentara ser profesional pero también estuviera gritando por dentro. Precio total, $150.000. Casi se me cae el café. De hecho, casi se me cae. Tuve que hacer ese torpe gesto de intentar evitar que se derramara el líquido, mientras procesabas información que tu cerebro estaba convencido de que no podía ser real. La taza golpeó la mesa con más fuerza de la que pretendía, el café se derramó por el borde y formó un pequeño charco marrón que me quedé mirando, porque mis funciones motoras, al parecer, se habían tomado unas vacaciones. Dilo otra vez. Logré decirlo, con la voz entrecortada y estrangulada, como si me ahogara la incredulidad. $150.000, repitió, más despacio esta vez, pronunciando cada palabra como si le hablara a alguien que acababa de sufrir una pequeña lesión en la cabeza, lo cual, emocionalmente, no estaba tan lejos. Una coleccionista privada de Seattle. Vio el escaparate, acudió ayer a la vista previa de la subasta e hizo una oferta inmediata por el precio total. Dijo que nunca había visto minimalismo orgánico ejecutado con tanta honestidad emocional.
Sus palabras, no las mías, aunque coincido. Honestidad emocional pura. Esa era una forma de describir el hecho de poner todo el corazón en algo solo para que la persona para quien lo hiciste lo destrozara. Supongo que el desamor sí hace buen arte. Todos esos artistas torturados a lo largo de la historia tenían razón. Quizás debería agradecerle a Clara por el trauma. Es broma. Totalmente broma. Prefiero comerme mi propio aserrín. Después del encargo de la galería, su parte es de $105,000, continuó Lillian, y pude oír su sonrisa por teléfono. La transferencia bancaria debería llegar a su cuenta el martes. Felicidades, señor Mercer. Eres oficialmente un artista exitoso. $105,000. Intenté calcular qué significaba eso, pero mi cerebro aparentemente había olvidado cómo funcionan los números. Eso era más de lo que gané en 2 años en mi trabajo. Era más de lo que jamás había tenido en mi cuenta bancaria en toda mi vida. Eso era por primera vez en una década, dinero. Eso fue, quizá no tenga que vivir al día hasta que muera. Voy a necesitar que lo repitas una vez más, dije, porque al parecer me había convertido en una persona que necesitaba confirmación constante de que realmente estaban sucediendo cosas buenas. Solo para asegurarme de que no estoy teniendo una crisis nerviosa e imaginando toda esta conversación. Se rió, con esa risa genuina y cálida de quien disfruta de verdad de su trabajo y se siente satisfecho de hacer realidad los sueños de los demás. Es real. Muy real. Revisa tu correo electrónico. Te acabo de enviar toda la documentación, el contrato de compraventa, los detalles de la transferencia y los certificados de autenticación. Consérvalo todo para fines fiscales. Hablando de eso, probablemente deberías hablar con un contador. Esto afectará tu situación fiscal bastante. Problemas fiscales. Iba a tener problemas con los impuestos por ganar demasiado dinero. Qué problema tan bonito, raro y completamente surrealista. Ya lo resolveré, dije, aún sin estar del todo convencido de que no fuera una elaborada alucinación provocada por demasiado café y falta de sueño. Gracias. En serio. Gracias por ver algo en mi trabajo cuando todos los demás veían basura. Todos los demás se equivocaron, dijo simplemente. Sucede más de lo que uno se imagina en esta industria. Algunas de las obras de arte más valiosas comenzaron siendo incomprendidas o subestimadas. Estás en buena compañía. Nos despedimos y me quedé allí sentado un minuto, mirando el teléfono como si de repente fuera a admitir que todo era una broma. Pero no fue así. El registro de llamadas mostraba el número de Lillian. Mi notificación por correo electrónico mostraba un nuevo mensaje con el asunto venta de esculturas, documentación final. Esto estaba sucediendo. Esto había sucedido. Tiempo pasado. Trato hecho. Abrí la app de mi banco, aunque sabía que el dinero no llegaría hasta el martes, solo para ver mi saldo actual, $347,82. Para el martes, esa cifra tendría 5 dígitos más. La idea era tan absurda que me reía a carcajadas, sentada sola en la cocina como una loca, riéndome de mi teléfono, de mi café y de lo absurdo de la vida en general. Mi primer pensamiento, y no me enorgullezco, pero siendo sincero, fue escribirle a Clara. No para presumir, precisamente, aunque sin duda habría algo de presumir. Más bien para demostrarle, definitivamente, que se había equivocado. Que su juicio sobre mi trabajo había sido catastróficamente erróneo. Que lo que había tirado valía más que toda su colección de bolsos de diseñador. Pero entonces recordé que la había silenciado, y también que intentaba ser mejor persona que los pequeños impulsos que me gritaban en la cabeza. En cambio, hice una lista. Una lista física en papel, porque soy anticuada en ese sentido, y escribir las cosas con un bolígrafo es muy satisfactorio. Prioridad, la hipoteca. Llevábamos 8 años viviendo con esta situación agobiándonos, sin poder hacer pagos adicionales, siempre sobreviviendo con el mínimo. Consulté la cuenta de la hipoteca en línea, me quedaban $67,000. Podría pagarla por completo y aún me sobraría bastante. Se acabaron los pagos mensuales. Se acabó la ansiedad por no pagar si el trabajo se ralentizaba. ¿Listo? Terminado. Libre.
Me quedé allí sentado, mirando ese número, el poder que de repente tenía para borrar esta deuda que había sido una fuente constante de estrés, y sentí un cambio en mi pecho. Esta era la verdadera libertad. No un concepto abstracto, sino la capacidad real y tangible de tomar decisiones sin miedo. La capacidad de decir no a lo que no quería hacer. La posibilidad de invertir en mi oficio sin preocuparme por si podría comprar comida esa semana. Segunda prioridad, puedes decir que me conociste cuando era trágicamente poco popular, y que aún así te caigo bien. Respondí, eso vale más. Me llegó otro mensaje, esta vez de mi mamá. Tu hermana me enseñó el artículo del Tribune. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Perdón por lo que dije sobre conseguir un trabajo de verdad. Resulta que siempre tuviste uno. El artículo del Tribune. Casi lo había olvidado. La entrevista con Darren Cho se había publicado hacía 2 días, y al parecer la gente la estaba leyendo. El titular decía algo así como, del desamor al arte. El camino de un artesano local hacia el éxito en la galería, algo dramático, pero no inexacto. Habían incluido fotos de la escultura, de mí en mi taller, con un aspecto artístico rudo, su descripción, no la mía, e incluso citaron a Clara diciendo, siempre supe que tenía talento, lo cual era una historia tan revisionista que podía considerarse ficción. Abrí el artículo en mi teléfono y lo releí, viéndolo con nuevos ojos ahora que sabía que la escultura se había vendido. Darren había hecho un buen trabajo, me hizo parecer reflexivo e intencional en lugar de desconsolado y desesperado. Se centró en la artesanía, el simbolismo y la resonancia emocional de la pieza. Y al final, incluyó esa parte sobre que originalmente estaba pensada como un regalo de aniversario, aunque a veces, escribió, los mejores regalos que damos son los que finalmente nos damos a nosotros mismos. ¿Pretencioso? Quizás un poco. ¿Acertado? Dolorosamente. Le reenvié el artículo a Sophie con el mensaje, por si quieres demostrarles a tus amigos que tu papá es un poco menos vergonzoso de lo que pensabas. Su respuesta fue rápida, papá, esto es genial. ¿Puedo enseñárselo a mi profesora de arte? Siempre habla de encontrar tu voz a través del trabajo y esas cosas. Este es un ejemplo real. Enséñaselo a quien quieras, chaval. Quizás no se lo muestres a mamá. Ha tenido una semana difícil. Aparecieron 3 puntos, y entonces, ha estado llorando mucho. Brice vino anoche y discutieron. Algo sobre que no estaba listo para este nivel de drama. Sea lo que sea que eso signifique. Sentí una mezcla compleja de emociones al leerlo. Una parte de mí, la parte mezquina que intentaba reprimir, se sintió satisfecha de que la relación perfecta de Clara con el capitán Abies no fuera tan perfecta después de todo. Pero otra parte, la que la había amado durante 10 años y aún recordaba por qué, se sentía mal por su sufrimiento. Aunque ella hubiera causado la mayoría de sus propios problemas, aunque me hubiera lastimado primero y peor, no estaba hecha para disfrutar del dolor ajeno. Por desgracia. Lo siento. Te respondí y lo decía en serio. ¿Estás bien? Sí. Es agradable cuando tú y mamá no se pelean. La casa se siente más tranquila. Eso me afectó más de lo que esperaba. Claro que se sintió aliviada. Llevaba años viviendo en una zona de guerra disfrazada de casa familiar. Los niños lo notan todo. Incluso cuando creas que lo estás ocultando. Sobre todo cuando crees que lo estás ocultando. Voy a mantener la calma, lo prometí. No más peleas. Solo seguir adelante. Y lo decía en serio. El dinero cambió las cosas, claro. Pero más que eso, cambió mi perspectiva. Ya no necesitaba pelearme con Clara. No necesitaba demostrarle nada ni convencerla de mi valía. El mundo del arte lo había hecho por mí. El coleccionista de Seattle que pagó $150,000 por mi obra lo había hecho. Toda esa gente que leyó el artículo del Tribune y me envió mensajes de felicitación lo había hecho. Estaba harto de ser el tipo al que ridiculizaban en su propia cena de aniversario. Estaba harto de ser el tipo cuya esposa prefería las historias de yates de su novio a sus regalos hechos a mano. Ya no era el tipo que trabajaba 60 horas a la semana y seguía sintiendo que no hacía lo suficiente. Oficialmente, era el tipo que convertía la basura en un tesoro, literal y metafóricamente. ¿Y ese tipo?
Iba a estar bien. Mejor que bien, en realidad. Iba a tener éxito. En sus propios términos. Con sus propias manos. Y ninguna pulsera de diseñador podía competir con eso. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad, solo que más rápido y más molesto porque involucraba a las redes sociales. Al parecer, nada emociona más a la gente que una buena historia de un perdedor combinada con la humillación pública de alguien que en secreto les desagradaba. En 48 horas desde la publicación del artículo del Tribune, pasé de ser el carpintero al genio artesano que le demostró a su exesposa que estaba equivocada. Fue como verme convertido en un meme en tiempo real. Excepto que el meme era mi vida real y no podía decidir si era genial o aterrador. Mi Instagram, que apenas usaba salvo para publicar alguna foto ocasional de una estantería que había construido o de Sophie en sus eventos escolares, de repente empezó a recibir notificaciones tan rápido que mi teléfono sonaba como una tragamonedas sacando la lotería. Gente con la que no había hablado desde el instituto me enviaba mensajes directos con mensajes como «Siempre supe que triunfarías y ¿recuerdas aquella vez en carpintería?» No, Brad, no me acuerdo, porque tú te pasaste casi toda la carpintería intentando prender fuego a las cosas y yo me la pasé aprendiendo de verdad. Pero claro, éramos mejores amigos, sin duda. El canal de noticias local, Canal 7, el que solía cubrir noticias de última hora como «Gato local atrapado en un árbol» y «Tu cafetera intenta matarte», contactó para hacer un segmento. Enviaron a una reportera llamada Ashley, que aparentaba unos 22 años y tenía el entusiasmo que indicaba que le habían prometido que esto daría lugar a noticias más importantes. Quizás sí. Pero quizás mi vida era su boleto para cubrir noticias reales en lugar de aparatos homicidas. Así que dime, dijo Ashley, sentada frente a mí en mi taller con un camarógrafo llamado Dave que parecía eternamente aburrido. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que tu arte tenía un valor real? Me acercó el micrófono con la intensidad de quien realiza una entrevista presidencial, y tuve que contener la risa porque la respuesta llegó unos 5 minutos después de que mi esposa lo tirara a la basura, pero eso me pareció demasiado amargo para la televisión diurna. Creo que el arte siempre tiene valor si significa algo para quien lo crea. Dije, en cambio, buscando la inspiración. El valor económico simplemente significa que otras personas también reconocen ese significado. Pero para mí, el verdadero valor residía en el proceso, en tomar materias primas y transformarlas en algo que expresara lo que sentía. Mírame, sonando filosófico y profundo. Si me hubieras dicho hace 3 semanas que estaría en la tele hablando de la resonancia emocional de la nuez, te habría sugerido que buscaras ayuda profesional. Pero aquí estábamos. ¿Y tu esposa? Ashley empezó, inclinándose como si estuviera a punto de enterarse del chisme jugoso, pero la interrumpí. ¿Ex-esposa? La corregí, aunque aún no se habían presentado los papeles del divorcio. Pero lo serían. Eso estaba pasando. Ya había hablado con un abogado llamado Patterson, especializado en lo que él llamaba divorcios con grandes patrimonios, lo que me hizo reír porque hacía 3 semanas tenía un montón de riquezas y sueños. Estamos separados. Ella sigue adelante con su vida, yo sigo adelante con la mía. Eso es todo lo que hay que decir al respecto. Ashley pareció un poco decepcionada porque no iba a hablar mal de Clara frente a la cámara, pero se recuperó rápidamente. Bueno, tu trabajo sin duda está avanzando. Tengo entendido que has recibido varias solicitudes de encargo. Eso fue quedarse corto. Mi bandeja de entrada parecía haber sido invadida por gente adinerada con demasiados ingresos disponibles y una repentina necesidad desesperada de muebles artesanales. Un hombre de Connecticut quería una mesa de comedor con capacidad para 12 personas que capturara la esencia de la familia. Una mujer de Portland necesitaba un gabinete de meditación que promoviera la alineación espiritual. Alguien de Nueva York me acaba de enviar un mensaje que decía, el dinero no es problema. Hazme algo increíble. Fue la mejor y más estresante solicitud de encargo posible. Lo he confirmado. Ha sido abrumador, sinceramente. Soy solo una persona con un taller, no una fábrica. Pero estoy trabajando en crear una cartera de diseños y en descubrir qué proyectos me atraen. No quiero solo ir a por el dinero. Quiero crear cosas que importen. Dave, el camarógrafo, levantó la vista de la cámara y arqueó una ceja, como si estuviera impresionado, sorprendido o simplemente con ganas. Es difícil saberlo con Dave.
La entrevista terminó después de unos 20 minutos más en los que yo intentaba sonar sensato y Ashley intentaba que mi taller pareciera más artístico que un lugar donde la madera se transforma en otra madera. Grabaron un vídeo de mí lijando un trozo de cerezo, lo cual me pareció una actuación, pero bueno. Esto era televisión. Todo era una actuación. Después de que se fueran, revisé mi teléfono y encontré una notificación que me hizo reír a carcajadas. Clara había publicado en Facebook. En su página pública de Facebook, todos pueden ver una foto nuestra del día de nuestra boda con la descripción, orgulloso del talento de mi ex. Hay personas destinadas a brillar, incluso si no fue el momento adecuado para nosotros. Un corazón rojo. Mi ex. De hecho, le escribió a mi ex y luego le puso un emoji de corazón, como si esa combinación tuviera sentido. Como si pudieras reclamar la propiedad de alguien y al mismo tiempo reconocer que ya no te pertenece. La gimnasia mental que requirió esa publicación merecía una medalla de oro. Leí los comentarios, porque soy humana y los humanos somos criaturas curiosas que disfrutamos viendo cómo se desarrollan los dramas, sobre todo cuando son nuestros propios dramas. Karen, de Brunch, al parecer, ¿qué clase de tu parte apoyarlo? Corazón rojo. Linda alguien. Se necesita una mujer fuerte para celebrar el éxito de un ex. El comentario de Brise, que claramente se vio obligado a escribir, gran tipo, gran artista. Pulgar arriba. Y luego, enterrado en medio, un comentario que me hizo reír tanto que resoplé. Jenny Martínez. ¿No estabas publicando sobre lo cutres que eran los regalos hechos a mano? Esto fue hace como 2 semanas. Ay, Jenny. Dios te bendiga, Jenny Martínez, quien quiera que seas. Menuda heroína que no merecemos, pero que sin duda necesitamos. No pude evitarlo. Sé que no debí haberlo hecho, sé que fue mezquino y sé que violé mi promesa de mantenerme al margen, pero lo comenté de todos modos. Mi ex lo confirmó. Gracias por el apoyo, aunque creo que ambos sabemos que el momento fue perfecto, pero no como esperabas. Levanto la mano. Luego hago una captura de pantalla y se la envío a Jaque con el mensaje. Me llamó su ex en Facebook. Es oficial. Su respuesta. Amigo, está intentando aprovecharse de tu éxito para ganar relevancia. No la dejes. Es demasiado tarde. Ya comenté. Soy mezquina y lo he aceptado. Respeto. Por tu mezquindad. Se llama autenticidad. Seguía sonriendo a mi teléfono cuando apareció otra notificación, esta vez de Lilian. Revisa tu correo. Otra oportunidad. El correo electrónico era de una revista llamada Artes en Living. Una de esas publicaciones brillantes que la gente guardaba en sus salas para parecer culta, pero que nunca leía. Querían hacer un reportaje completo sobre mí. Mi taller. Mi proceso. Mi inspiración. 6 páginas. Fotografía profesional. Las obras. Lo llamaban de la basura a la galería. La resurrección del arte hecho a mano en la era digital. Todos se inclinaban por la basura. A estas alturas, iba a tener que ponerlo en mis tarjetas de presentación. John Mercer, artista de la basura. Especializado en transformar basura en tesoro. Pero bajo el sarcasmo, sentí algo que no había sentido en años, orgullo. Orgullo real, genuino y sencillo por lo que había logrado. No orgullo por hacer feliz a alguien ni por cumplir las expectativas de otros. Sino orgullo por mi propio trabajo. Mi propia visión. Mi obstinada negativa a dejar que el juicio ajeno defina mi valor. Respondí a la revista con un mensaje profesional, un honor para mí. Porque, al parecer, ahora era un profesional que participaba en cosas, en lugar de solo un tipo que fabricaba muebles en su garaje mientras escuchaba rock clásico, y de vez en cuando, hablaba solo. Sonó mi teléfono. Un número que no reconocí, con el prefijo de Seattle. Casi no contesté, pensando que se trataba de otra solicitud de reportero o de comisión que podía esperar. Pero algo me hizo contestar. ¿El señor Mercer? Una voz de mujer, mayor, culta, con esa cualidad específica que sugería educación y dinero. Soy Margaret Chun. Soy la coleccionista que compró tu escultura. Oh.
La mujer que gastó $150,000 en mi desamor se cristalizó en nuez. La mujer que validó todo lo que intentaba demostrar. Señora Chun, dije, intentando sonar tranquila y serena, en lugar de como si estuviera enloqueciendo por dentro. Gracias. Quiero decir, gracias por ver el valor de la pieza. Significa más de lo que probablemente te imaginas. Leí el artículo del Tribune, dijo, y quería que supieras que la pieza es extraordinaria, sí, pero la historia detrás de ella es lo que la hizo verdaderamente valiosa. El arte que nace de la emoción genuina, de la experiencia humana real, eso es lo que trasciende. Eso es lo que perdura. Tu ex esposa te hizo un favor, aunque estoy seguro de que en ese momento no lo pareció. No, en absoluto, confirmé. Pero tienes razón. Una parte de mí quería decir que no, mantener esa humillación en secreto, fingir que nunca había sucedido. Pero una parte más grande, la que estaba cansada de esconderse y fingir, dijo que sí. Dijo que dejara que la gente viera el camino completo, el fracaso y el éxito, el bote de basura y el triunfo. Tienes mi permiso, dije. Cuéntame toda la historia. Quizás alguien que esté pasando por algo similar lo vea y se dé cuenta de que su valor no depende de la incapacidad de otros para reconocerlo. Bellamente dicho. Te enviaré fotos una vez instalado. Y, señor Mercer, siga creando. El mundo necesita más artistas que no tengan miedo de ser vulnerables. Después de colgar, me senté en mi taller, rodeado de serrín, proyectos a medio terminar y herramientas que por fin podía permitirme reemplazar, y sentí una punzada en el pecho. Esto era real. Esto estaba sucediendo. No era solo un hombre cuya esposa desperdició su don. Era un artista cuyo trabajo conectaba con la gente, cuya historia importaba, cuyo arte tenía un valor incalculable. Abrí Facebook una vez más y miré la publicación de Clara con su narrativa cuidadosamente elaborada de apoyo generoso y separación amistosa. Luego publiqué mi propio estado, simple y directo. A veces hay que dejarse llevar para darse cuenta de que, para empezar, nunca fuiste basura. Gracias a todos los que apoyaron mi camino. Lo mejor está por venir. En cuestión de minutos, empezaron a llegar los me gusta y los comentarios. Amigos, familiares, desconocidos que habían leído el artículo, gente que había visto la entrevista. Todos animaban al desvalido que, de alguna manera, había logrado convertir su peor momento en su mayor victoria. Y, en algún lugar, sabía que Clara lo veía. Que ya no necesitaba su aprobación. Ver que había construido algo real y duradero sin su apoyo. Ver que el hombre al que había descartado como irrelevante se estaba convirtiendo en alguien a quien la gente realmente admiraba. Internet había hablado y me había elegido. Toma eso, Brise y tu estúpido yate. Mi taller se transformó en un estudio completo más rápido de lo que imaginaba. Cada semana llegaba equipo nuevo, una sierra de mesa de calidad profesional que no parecía lo que era. Planeando un asesinato, lijadoras que funcionaban de verdad, un taladro de columna que se mantenía erguido. Contraté a un asistente llamado Marcus, recién graduado de la escuela de carpintería, que estaba entusiasmado y no le importó que la mitad de mis instrucciones incluyeran comentarios sarcásticos sobre mi matrimonio fallido. Los encargos me llegaban como un tsunami de dinero de gente adinerada. Un director ejecutivo de tecnología de San Francisco ofreció $200,000 por un juego de comedor original. Una cadena hotelera quería muebles a medida para sus suites de lujo. Tuve todo reservado durante 18 meses y, sinceramente, fue aterrador y asombroso a la vez. Luego llegó el artículo de la revista. De basura a tesoro, el hombre que convirtió los insultos en arte. La portada era preciosa, 6 páginas completas de mi taller, primeros planos de mis manos trabajando la madera y la historia del origen de esa maldita escultura contada con la mezcla perfecta de desamor y triunfo. Mi mamá compró 17 copias. 17, Clara apareció una mañana, sosteniendo 2 cafés con leche demasiado caros como ofrendas de paz. «Quizás podamos empezar de nuevo», preguntó con voz dulce como la miel. Me reí de verdad, y le dije, «Claro, vuelve a la basura, te sacaré y veremos cuánto vales ahora». No le hizo ninguna gracia. «Claro que sí». La gran inauguración de Mercer Studio fue todo lo que jamás me había atrevido a soñar. El champán corría a raudales, los coleccionistas de arte se mezclaban, y mi trabajo,
piezas reales creadas con mis propias manos, colgaba en paredes blancas inmaculadas bajo una iluminación profesional que hacía que todo pareciera sacado del Louvre. De alguna manera, había pasado de carpintero de garaje a artesano digno de una galería, y el síndrome del impostor me estaba afectando con fuerza. A través de los ventanales, vi a Clara afuera. Vestía para impresionar con un traje de diseñador que probablemente costaba más que mi antiguo salario mensual, observando la celebración como un fantasma que acechaba sus propias malas decisiones. Una parte de mí se sentía mal. La parte más pequeña e insignificante se sentía absolutamente reivindicada. Sin embargo, Sofía apareció, y eso fue lo que realmente importó. Mi hija, que se había reído de mi regalo hacía apenas unos meses, entró por la puerta con una sonrisa sincera. Me abrazó fuerte y susurró: «Papá, estoy orgullosa de ti». Le dije a mamá que debería haberse quedado con la caja. «Bien», dije, con un nudo inesperado en la garganta. «Dile que la próxima vez que tire algo, que no sea algo invaluable». Por dentro, la energía era eléctrica. Lilian brindó de una manera que me hizo parecer una especie de genio artístico, no un tipo que simplemente estaba muy enojado y lo canalizó hacia la madera. «Por el arte que sobrevive a los botes de basura y a los matrimonios tóxicos», anunció, alzando su copa. Todos rieron y aplaudieron. Afuera, Clara se dio la vuelta y regresó a su coche. La vi irse y no sentí nada. Ni rabia. Ni satisfacción. No quedaba amor residual. Solo la tranquilidad de saber que había seguido adelante hacia algo mejor. Esta fue la verdadera victoria. No el dinero ni la fama, sino la libertad de ser yo mismo sin disculparme. Ahora agoto las entradas de mis exposiciones por todo el país. La gente vuela para ver mi obra. El tipo cuya esposa llamó a su arte basura. Los museos se acercan. Los coleccionistas pujan entre sí. Mis obras empiezan con 6 cifras y solo suben a partir de ahí. Es una locura, y disfruto cada momento. Clara intentó enviarme un correo electrónico el mes pasado. He cambiado. Ahora veo tu valor. Respondí. Lo siento, las tasaciones se cerraron. Luego la bloqueé. Me sentí genial. ¿Brise? Al parecer, le embargaron el yate. Resulta que solo tenía imagen y deudas. Clara está saliendo con un contador llamado Dennis que conduce un Prius. El cambio de categoría es un desastre. ¿Y Sofie? Ahora está en la escuela de arte, estudiando escultura. Le pagué la matrícula completa con lo que una vez llamó dinero basura. Llegó a casa el fin de semana pasado y me enseñó su primer gran proyecto, una hermosa pieza sobre la transformación y el valor. «Papá, de verdad convertiste la basura en oro», dijo, admirando mi último encargo. Sonreí y la rodeé con el brazo. «Cariño, eso es lo que he estado haciendo durante todo mi matrimonio». Ella se rió. «Qué oscuro, papá». Así es la vida, chaval. A veces, el bote de basura es solo el principio. Y así fue como el hombre del que se burlaron construyó un imperio, obra maestra desechada a obra maestra.